Si tienes más de 60 años y despiertas cada mañana con ese dolor punzante en la espalda que parece empeorar cada día, lo que voy a revelarte ahora podría cambiar completamente tu calidad de vida. Hace apenas 3 semanas, recibí en mi consultorio a la señora Mercedes Contreras, una profesora jubilada de 72 años de Cartagena, quien llegó casi en lágrimas diciéndome que no podía entender por qué su dolor de espalda había empeorado tanto en los últimos 6 meses, cuando ella pensaba que estaba haciendo todo correctamente para cuidar su salud. Lo que descubrimos juntos ese día me dejó sorprendido, porque Mercedes estaba cometiendo los 5 errores más comunes al dormir que transforman una noche de descanso en una sesión de tortura para la columna vertebral. Soy el doctor Alejandro Ramírez, especialista en medicina del dolor y geriatría, y en mis 25 años de experiencia clínica he visto miles de casos de personas mayores de 60 años cuyo dolor de espalda no mejora simplemente porque nadie les ha explicado que la forma en que duermen puede ser tan dañina como cargar peso excesivo o mantener malas posturas durante el día. El problema es que pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, y si esas 8 horas se convierten en un periodo de tensión muscular, compresión de discos intervertebrales y mala alineación de la columna, el daño acumulativo es devastador. Antes de continuar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perder otro consejo de salud, hecho especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. El primer error que está destruyendo tu espalda mientras duermes es algo que probablemente haces todas las noches sin siquiera pensarlo: dormir boca abajo. Sé que puede ser tu posición favorita, aquella en la que sientes que finalmente puedes relajarte. Pero déjame explicarte exactamente qué está sucediendo en tu columna vertebral, en este mismo momento, si esa es tu posición habitual. Cuando duermes boca abajo, tu cuello debe girar completamente hacia un lado para poder respirar. Esto significa que mantienes una rotación cervical extrema durante horas, algo que nunca harías estando despierto. Esta rotación forzada comprime las articulaciones facetarias de las vértebras cervicales, reduce el espacio donde salen los nervios que van hacia tus brazos y hombros y genera una tensión muscular asimétrica que se extiende hasta la zona lumbar. Recuerdo perfectamente el caso del señor Antonio Vargas, un carpintero retirado de 68 años de Medellín, quien llegó a mi consultorio después de que su médico de cabecera no lograra controlar su dolor de espalda crónico con ningún medicamento. Antonio había dormido boca abajo durante toda su vida, era su posición desde niño, y me confesó que había intentado cambiar varias veces pero siempre terminaba regresando a esa posición en medio de la noche. Lo que Antonio no sabía es que cada noche, durante aproximadamente 8 horas, su columna lumbar entraba en una hiperlordosis, es decir, una curvatura excesiva hacia adelante que comprimía las pequeñas articulaciones posteriores de las vértebras y sobrecargaba los discos intervertebrales. Durante el día, Antonio podía mantener una postura más o menos correcta, pero esas 8 horas nocturnas de compresión anulaban cualquier beneficio. Cuando finalmente logré convencerlo de cambiar gradualmente su posición de sueño, utilizando almohadas estratégicamente colocadas para evitar que rodara boca abajo durante la noche, su dolor disminuyó en un 70% en apenas 6 semanas. Me dijo que sentía como si hubiera recuperado 20 años de su vida. Pero la posición boca abajo tiene otro problema grave que muchos no consideran. Obliga a tu diafragma a trabajar contra la gravedad y la presión de tu propio peso corporal sobre el colchón. Esto significa que tu respiración se vuelve más superficial. Llegas a las etapas profundas del sueño con menos frecuencia y tu cuerpo no completa adecuadamente los procesos de reparación muscular y regeneración de tejidos que normalmente ocurren durante el descanso nocturno. Para una persona mayor de 60 años, cuyos tejidos ya se regeneran más lentamente, este problema se amplifica significativamente. El segundo error devastador que veo constantemente en mi consulta es usar la almohada equivocada. Y cuando digo equivocada no me refiero solo a la altura o la firmeza. Me refiero a almohadas que literalmente están saboteando la curvatura natural de tu columna cervical noche tras noche. Déjame explicarte algo fundamental sobre tu cuello. Tiene una curva natural llamada lordosis cervical, una pequeña curvatura en forma de C que permite distribuir el peso de tu cabeza, que pesa aproximadamente entre 4 y 6 kilogramos, de manera equilibrada sobre las 7 vértebras cervicales. Cuando duermes con una almohada demasiado alta, tu cuello se flexiona excesivamente hacia adelante, eliminando por completo esta curvatura natural y creando lo que llamamos rectificación cervical. Cuando duermes con una almohada demasiado baja o directamente sin almohada, tu cuello se extiende hacia atrás de manera antinatural,
comprimiendo las estructuras posteriores de las vértebras cervicales. La señora Isabel Mendoza, una contadora jubilada de 75 años de Bogotá, llegó a mi consulta con un dolor de espalda alta y cuello tan intenso que había dejado de conducir y apenas podía girar la cabeza para mirar a los lados. Durante nuestra conversación, descubrí que Isabel había comprado hace 2 años una almohada ortopédica carísima que le habían recomendado en una tienda especializada. Una de esas almohadas de espuma viscoelástica de alta densidad que prometen solucionar todos los problemas del mundo. El problema era que la almohada tenía al menos 12 centímetros de altura. Perfecta quizás para una persona de contextura grande que duerme de lado, pero completamente inadecuada para Isabel, quien medía apenas 1,55 m y prefería dormir boca arriba. Durante 2 años completos, Isabel había dormido con su cuello en una flexión forzada de casi 30 grados, como si pasara 8 horas mirando hacia abajo una pantalla de celular. Los músculos extensores de su cuello vivían en un estado de tensión constante, tratando de compensar esta posición antinatural, y esa tensión se irradiaba hacia sus trapecios, sus romboides, y finalmente hacia toda su columna dorsal y lumbar. Cuando le pedí a Isabel que trajera su almohada a la consulta y la medimos juntos, ella se quedó completamente sorprendida. Había gastado una fortuna en algo que estaba destruyendo su espalda. Le enseñé una prueba muy simple que cualquiera puede hacer en casa. Acuéstate en tu cama en la posición en que normalmente duermes y pídele a alguien que observe la posición de tu cabeza y cuello desde el lado. Tu cabeza debería estar en línea neutral con tu columna, sin inclinarse hacia arriba o hacia abajo. Si alguien trazara una línea imaginaria desde tu oído hasta tu hombro, debería ser perpendicular al colchón cuando duermes de lado, o paralela cuando duermes boca arriba. Isabel cambió inmediatamente a una almohada de apenas 6 centímetros de altura, específica para personas que duermen boca arriba, y en 3 semanas ya podía girar su cuello sin dolor. Si aún estás viendo y encontrando esta información útil, comenta aquí abajo para mostrarme que estás conmigo. El tercer error que está arruinando tu espalda cada noche es dormir en un colchón completamente inadecuado para tu edad y condición física actual. Aquí viene algo que va a sorprenderte. Ese colchón ortopédico súper firme que compraste porque te dijeron que era lo mejor para la espalda puede estar causándote más daño que beneficio si tienes más de 60 años. Déjame explicarte por qué. A medida que envejecemos, perdemos masa muscular y grasa corporal, especialmente en áreas como las caderas y los hombros. Esto significa que cuando te acuestas de lado sobre un colchón muy firme, estos puntos óseos prominentes reciben una presión excesiva porque el colchón no cede lo suficiente para distribuir tu peso de manera uniforme. El resultado es que tu columna vertebral no puede mantener su alineación natural. Se curva hacia el lado del cuerpo que recibe más presión y los músculos de ese lado deben trabajar durante toda la noche para tratar de compensar esta mala alineación. El señor Roberto Castillo, un ingeniero retirado de 70 años de Cali, vino a verme después de haber gastado más de 3 millones de pesos en un colchón ortopédico de firmeza extra que le habían garantizado que solucionaría su dolor de espalda crónico. Roberto había leído en internet que los colchones firmes eran la solución definitiva para el dolor lumbar y decidió invertir en el más firme que pudo encontrar. Lo que Roberto no sabía es que había perdido aproximadamente 15 kilogramos en los últimos 5 años, principalmente masa muscular, y ahora su cuerpo simplemente no tenía el acolchado natural necesario para dormir cómodamente sobre una superficie tan dura. Cada mañana despertaba con dolor en las caderas, rigidez en la espalda baja y una sensación de no haber descansado absolutamente nada. Sus hombros también le dolían, porque cuando intentaba dormir de lado, toda la presión se concentraba en un punto muy pequeño de su articulación del hombro. Cuando Roberto finalmente aceptó probar un colchón de firmeza media, uno que permitiera que sus caderas y hombros se hundieran ligeramente mientras mantenía soporte en la zona lumbar, la diferencia fue inmediata y dramática. Me llamó a los 5 días diciendo que había dormido mejor que en los últimos 3 años. Su columna finalmente podía descansar en una posición neutral. Sus músculos no tenían que trabajar durante la noche para compensar malas alineaciones y su cuerpo podía dedicarse a los procesos de reparación y regeneración que son tan cruciales después de los 60 años. Pero hay otro aspecto del colchón que casi nadie considera: la edad del colchón mismo. Un colchón pierde aproximadamente 10% de su capacidad de soporte cada 2 años y después de 8 a 10 años ya ha perdido más del 50% de sus propiedades originales. He visto pacientes durmiendo en colchones de 15 o 20 años, completamente hundidos en el centro, con la columna vertebral formando una U invertida durante toda la noche.
Si tu colchón tiene más de 8 años, déjame decirte algo muy claro. No importa cuán caro haya sido cuando lo compraste, ya no está haciendo su trabajo de soportar adecuadamente tu columna vertebral. El cuarto error que está destruyendo tu espalda mientras duermes es algo que probablemente nunca nadie te ha explicado: la posición de tus piernas. La mayoría de las personas se acuestan, encuentran una posición cómoda para su torso y cabeza y simplemente dejan que sus piernas caigan como sea. Este es un error garrafal que tiene consecuencias directas y devastadoras sobre tu columna lumbar. Cuando duermes boca arriba con las piernas completamente extendidas y planas sobre el colchón, estás forzando a tu columna lumbar a mantener o incluso exagerar su curvatura natural, lo que aumenta la presión sobre las articulaciones facetarias y los discos intervertebrales. Para alguien mayor de 60 años, cuyos discos ya han perdido contenido de agua y altura, esta presión adicional durante 8 horas cada noche es simplemente insostenible. La señora Patricia Ruiz, una enfermera jubilada de 67 años de Barranquilla, llegó a mi consultorio con un dolor lumbar tan severo que necesitaba ayuda para ponerse los zapatos cada mañana. Patricia había trabajado durante 40 años en turnos de 12 horas, siempre de pie, siempre moviéndose, y ahora que finalmente podía descansar y disfrutar su jubilación, el dolor de espalda la tenía prácticamente inmovilizada. Durante nuestra evaluación, le pedí que me mostrara exactamente cómo dormía, y Patricia se acostó boca arriba con las piernas completamente extendidas, tal como había dormido durante toda su vida. Le coloqué mi mano bajo su zona lumbar y había un espacio de casi 5 centímetros entre su espalda y la camilla, lo que significaba que su columna lumbar estaba en una hiperlordosis significativa. Le expliqué a Patricia que necesitaba elevar sus rodillas aproximadamente 20 centímetros del colchón usando una almohada o cojín especial bajo las rodillas. Cuando hicimos esta simple modificación, ese espacio bajo su zona lumbar se redujo a menos de 2 centímetros. Su pelvis rotó ligeramente hacia atrás aplanando la curva lumbar y los músculos de su espalda baja finalmente pudieron relajarse por completo. Patricia me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que era la primera vez en meses que sentía su espalda realmente relajada. Esa noche durmió con un cojín especial bajo las rodillas y a la mañana siguiente me envió un mensaje diciéndome que había despertado sin ese dolor punzante que la acompañaba cada mañana desde hacía más de un año. Para las personas que prefieren dormir de lado, el error es igualmente grave. Duermen con las piernas completamente extendidas una sobre otra, lo que causa que la pierna superior tire de la pelvis hacia adelante, rotando toda la columna lumbar y creando una torsión sostenida durante horas. La solución es simple, pero transformadora. Coloca una almohada firme entre tus rodillas, de modo que tu pierna superior quede a la altura de tu cadera, manteniendo tu pelvis en posición neutral y tu columna perfectamente alineada. Pero si pensabas que eso era todo, espera hasta escuchar sobre el quinto error, probablemente el más ignorado y potencialmente el más dañino de todos: la temperatura de tu habitación y la ropa con la que duermes. Sé que esto puede sonar extraño al principio, pero déjame explicarte la conexión directa y científicamente comprobada entre la temperatura durante el sueño y el dolor de espalda, especialmente en personas mayores de 60 años. Tus músculos necesitan mantener una temperatura óptima para funcionar y relajarse correctamente. Cuando duermes en una habitación demasiado fría o con poca ropa, tus músculos, especialmente los de la espalda, entran en un estado de contracción leve, pero constante para generar calor y mantener tu temperatura corporal. Esta contracción sostenida durante 8 horas es el equivalente a hacer un ejercicio isométrico de baja intensidad durante toda la noche. Tus músculos nunca se relajan completamente, nunca descansan de verdad, y despiertas con rigidez, dolor y esa sensación de no haber descansado. El señor Fernando Jiménez, un agricultor jubilado de 73 años de la región cafetera, vino a consultarme con un dolor de espalda que había empeorado significativamente durante los últimos 2 años. Fernando vivía en una casa de campo en las montañas donde las temperaturas nocturnas bajaban considerablemente, y por costumbre, siempre había dormido con la ventana abierta y apenas cubierto con una sábana delgada. Era su forma de dormir desde joven y nunca le había causado problemas. Pero ahora, con 73 años, su metabolismo era más lento, su masa muscular había disminuido y su capacidad para generar y mantener calor corporal estaba significativamente reducida. Cada noche, sin darse cuenta, sus músculos de la espalda trabajaban constantemente para mantenerlo caliente. Entraban en un ciclo de microcontracciones que impedían la relajación profunda necesaria para la recuperación muscular. Cuando le sugerí a Fernando que cerrara la ventana por la noche,
mantuviera la temperatura de su habitación alrededor de 20 grados centígrados y durmiera con pijama completo y una manta adecuada, él me miró escéptico. Me dijo que llevaba 50 años durmiendo de la misma manera y no veía cómo un simple cambio de temperatura podría hacer alguna diferencia. Le pedí que lo intentara durante solo 2 semanas, solo 14 noches, y que llevara un registro diario de cómo se sentía su espalda al despertar. Fernando aceptó más para complacerme que por verdadera convicción. 2 semanas después, regresó a mi consultorio con una sonrisa que no le había visto en nuestra primera cita. Me dijo que la diferencia era tan notable que su esposa pensaba que había empezado a tomar algún medicamento nuevo en secreto. Su rigidez matutina había disminuido dramáticamente. Podía levantarse de la cama sin ese periodo de 15 minutos de movimientos dolorosos que necesitaba antes para que sus músculos se aflojaran, y su nivel general de dolor había bajado considerablemente. Pero la temperatura tiene otro efecto crucial que muchos desconocen. Afecta la calidad de tu sueño profundo, esa fase del sueño donde tu cuerpo libera hormona de crecimiento, repara tejidos dañados y realiza procesos antiinflamatorios esenciales. Si tu cuerpo está luchando contra el frío durante la noche, nunca alcanzas las fases más profundas y restauradoras del sueño, lo que significa que tus tejidos dañados, incluyendo los discos intervertebrales, los músculos de la espalda y los ligamentos de la columna, no se reparan adecuadamente. Esto crea un ciclo vicioso donde el daño se acumula día tras día, y el dolor aumenta progresivamente sin que entiendas realmente por qué. Ahora bien, también existe el problema opuesto, dormir con demasiado calor. Una habitación excesivamente caliente, por encima de 23 o 24 grados, o dormir con demasiadas mantas y ropa gruesa, puede causar que des vueltas constantemente durante la noche buscando posiciones más frescas, interrumpiendo tu sueño y forzando a tu columna a adoptar posiciones extrañas y potencialmente dañinas. El equilibrio es clave y para la mayoría de las personas mayores de 60 años, una temperatura ambiente entre 19 y 21 grados, con pijama cómodo y una manta de peso medio, es ideal. Hay algo más que necesito compartir contigo, algo que he observado en mi práctica durante años y que raramente se discute. El ritual antes de acostarte puede ser tan importante como la forma en que duermes. Si te acuestas inmediatamente después de cenar copiosamente, con el estómago lleno y el sistema digestivo trabajando intensamente, tu cuerpo no puede dedicar recursos adecuados a la relajación muscular y la reparación de tejidos. La digestión requiere flujo sanguíneo significativo, y ese flujo sanguíneo se desvía de otros procesos, incluyendo la oxigenación y nutrición de los músculos de tu espalda. Idealmente, deberías dejar pasar al menos 2 o 3 horas entre tu última comida pesada y el momento de acostarte. La señora Carmen Torres, una bibliotecaria jubilada de 69 años de Bucaramanga, descubrió esto de la manera más sorprendente. Carmen tenía la costumbre de cenar tarde, alrededor de las 9 de la noche, comidas sustanciosas que incluían carne, arroz y abundantes vegetales, y se acostaba a las 10 de la noche, apenas una hora después. Durante meses había estado luchando con dolor de espalda que empeoraba durante la noche y la despertaba frecuentemente. Cuando discutimos sus hábitos en detalle y le sugerí que adelantara su cena a las 7 de la noche, o que la hiciera más ligera si cenaba tarde, ella pensó que era una recomendación extraña y poco relacionada con su problema de espalda. Sin embargo, decidió intentarlo, más que nada porque ya había probado todo lo demás sin éxito significativo. El cambio fue gradual pero innegable. En las primeras noches no notó mucha diferencia, pero después de una semana, Carmen se dio cuenta de que estaba durmiendo más profundamente y despertando menos durante la noche. Después de 3 semanas, su dolor de espalda nocturno había disminuido notablemente. Me explicó que ahora entendía que su cuerpo había estado dividiendo sus recursos entre digerir comida pesada y tratar de reparar sus músculos y articulaciones, y obviamente no podía hacer ambas cosas eficientemente al mismo tiempo. También existe un componente psicológico importante que afecta directamente tu espalda: el estrés y la ansiedad que llevas contigo a la cama. He visto casos donde el dolor de espalda tiene un componente muscular significativo causado por tensión emocional sostenida. Cuando te acuestas preocupado, ansioso o con la mente acelerada repasando problemas del día o preocupaciones del mañana, tus músculos, especialmente los de la espalda, cuello y hombros, no se relajan completamente. Permanecen en un estado de tensión de bajo grado durante toda la noche, y al día siguiente despiertas con ese dolor sordo y esa rigidez que no puedes explicar porque técnicamente no hiciste nada físicamente exigente. El señor Mauricio Delgado, un empresario jubilado de 71 años de Pereira, era el ejemplo perfecto de esto.
Mauricio había vendido su empresa 2 años atrás y debería estar disfrutando su jubilación sin preocupaciones, pero su mente no podía apagarse. Se acostaba cada noche repasando decisiones pasadas, preocupándose por inversiones, pensando en conflictos familiares sin resolver. Su dolor de espalda había aparecido precisamente cuando se jubiló, cuando técnicamente su actividad física había disminuido y debería estar experimentando menos desgaste. Durante nuestra evaluación, noté que Mauricio apretaba la mandíbula constantemente. Tenía los hombros elevados incluso cuando estaba sentado relajado, y sus músculos trapecios estaban duros como piedra al palparlos. Le enseñé a Mauricio una rutina simple de relajación progresiva, para hacer antes de dormir. 15 minutos dedicados a tensar y relajar conscientemente cada grupo muscular del cuerpo, empezando por los pies y subiendo hasta la cabeza, mientras practicaba respiración diafragmática lenta y profunda. Al principio Mauricio era escéptico, como muchos hombres de su generación que ven estas prácticas como algo esotérico o poco serio. Pero después de solo una semana de práctica diaria, me reportó que no solo estaba durmiendo mejor, sino que su dolor de espalda había disminuido significativamente. Me confesó que nunca había entendido realmente qué significaba relajarse hasta que hizo estos ejercicios y sintió la diferencia entre músculo tenso y músculo verdaderamente relajado. Permíteme compartir algo que puede ser controversial, pero que he observado consistentemente en mi práctica. La posición fetal exagerada, esa posición donde te acurrucas completamente con las rodillas casi tocando el pecho, puede ser muy reconfortante psicológicamente, pero es terrible para tu columna vertebral, especialmente si tienes más de 60 años. Cuando duermes en posición fetal extrema, tu columna vertebral se flexiona excesivamente durante horas. Los ligamentos de la parte posterior de tu columna se estiran constantemente. Los músculos de la espalda se acortan en esa posición flexionada. Y al día siguiente, cuando intentas enderezarte completamente, experimentas rigidez y dolor. Si prefieres dormir de lado, que es una excelente posición, mantén tu cuerpo solo ligeramente flexionado, con las rodillas dobladas en un ángulo de aproximadamente 90 grados, no más. La señora Beatriz Moreno, una costurera jubilada de 74 años de Manizales, había dormido en posición fetal cerrada durante toda su vida adulta. Me contó que de niña su abuela le decía que era la posición más segura y protectora para dormir, y ese consejo había quedado grabado en su mente. Ahora, con 74 años, Beatriz no podía entender por qué cada mañana le tomaba al menos 30 minutos poder enderezarse completamente, y por qué sentía como si su espalda estuviera atrapada en una posición encorvada incluso después de estar despierta durante horas. Cuando finalmente logró modificar gradualmente su posición de sueño, abriendo ligeramente el ángulo de sus caderas y rodillas y usando una almohada entre las piernas para mantener esta nueva posición, su movilidad matutina mejoró dramáticamente en solo 2 semanas. Quiero abordar también un tema delicado pero importante: compartir la cama con otra persona. Si duermes con tu pareja y tienen preferencias muy diferentes respecto a la firmeza del colchón, la temperatura de la habitación o la cantidad de mantas, esto puede estar afectando seriamente la calidad de tu sueño y, por extensión, tu dolor de espalda. He tenido pacientes que mejoraron significativamente su dolor de espalda simplemente al usar colchones con firmeza dual, donde cada lado tiene una firmeza diferente, o al usar mantas separadas en lugar de compartir una sola manta, donde inevitablemente uno de los dos termina jalando durante la noche. El señor Eduardo Ramírez, un arquitecto jubilado de 72 años de Santa Marta, y su esposa Gloria habían dormido en el mismo colchón durante 15 años. Eduardo necesitaba un colchón más firme debido a su dolor de espalda, mientras que Gloria, quien pesaba considerablemente menos, necesitaba una superficie más suave para evitar puntos de presión en sus caderas y hombros. Durante años habían llegado a un compromiso incómodo, comprando un colchón de firmeza media que no era ideal para ninguno de los dos. Cuando finalmente invirtieron en un colchón de firmeza dual, Eduardo me dijo que sentía como si hubieran descubierto el secreto de la eterna juventud. Ambos dormían mejor, ambos despertaban con menos dolor. Y curiosamente, me comentó que hasta su relación había mejorado porque ninguno de los dos estaba irritable por falta de sueño de calidad. Ahora, algo que muy pocos médicos mencionan, pero que es absolutamente crucial: el momento de transición entre estar despierto y dormido, y entre dormido y despierto. Cómo te metes en la cama y cómo sales de ella puede ser tan importante como la forma en que duermes. He visto pacientes que duermen perfectamente bien durante toda la noche, pero se lastiman la espalda cada mañana al levantarse abruptamente de la cama. Cuando tienes más de 60 años, tus discos intervertebrales están ligeramente deshidratados al despertar porque han estado bajo compresión durante toda la noche.
sin el beneficio de la gravedad vertical que permite la rehidratación durante el día. Si te levantas abruptamente, flexionando tu columna hacia adelante bruscamente, aumentas drásticamente el riesgo de herniación discal o desplazamiento. La técnica correcta es esta. Antes de levantarte, tómate 30 segundos para hacer movimientos suaves mientras aún estás acostado. Flexiona y extiende los tobillos, dobla suavemente las rodillas, rota la pelvis ligeramente de lado a lado. Luego, rueda hacia un lado. Usa tus brazos para incorporarte hasta quedar sentado en el borde de la cama. Mantén esta posición sentada durante 20 o 30 segundos, permitiendo que tu columna se adapte gradualmente a la posición vertical, y solo entonces ponte de pie. Este proceso simple puede prevenir lesiones significativas y reducir dramáticamente el dolor matutino de espalda. La señora Lucía Herrera, una pianista jubilada de 76 años de Armenia, había sufrido 2 episodios de dolor lumbar agudo severo en los últimos 3 años, ambos ocurridos al levantarse de la cama por la mañana. Lucía me describió que normalmente se levantaba de un salto en cuanto sonaba su alarma, doblándose hacia adelante rápidamente para alcanzar sus pantuflas en el suelo junto a la cama. Después de enseñarle la técnica correcta de levantarse gradualmente, Lucía no ha tenido ni un solo episodio de dolor agudo en más de un año. Me dijo que al principio se sentía impaciente durante esos segundos adicionales que tomaba levantarse correctamente, pero que ahora lo hace automáticamente, y ha entendido que esos 30 segundos extra son una inversión minúscula comparada con las semanas de dolor incapacitante que experimentaba después de cada episodio agudo. También necesito mencionar algo sobre las almohadas de cuerpo completo. Estas almohadas largas que puedes abrazar mientras duermes de lado pueden ser transformadoras para personas con dolor de espalda, especialmente mujeres que están acostumbradas a dormir abrazando algo. Cuando abrazas una almohada de cuerpo completo, tu hombro superior tiene soporte. Tu brazo no cuelga jalando de tu hombro y cuello, y puedes colocar tu pierna superior sobre la almohada, manteniendo tu pelvis en posición neutral. Es como tener el soporte perfecto exactamente donde lo necesitas. Déjame compartir algo que descubrí después de años de experiencia clínica. Muchas personas mayores de 60 años desarrollan dolor de espalda nocturno, no porque su columna esté dañada, sino porque han perdido flexibilidad y fuerza en los músculos que soportan la columna durante el día. Y esos músculos debilitados no pueden mantener posiciones cómodas durante periodos prolongados sin fatigarse. La solución no está solo en cómo duermes, sino en fortalecer suavemente esos músculos durante el día mediante ejercicios específicos, estiramientos regulares y manteniendo niveles adecuados de actividad física. El señor Jorge Silva, un taxista jubilado de 68 años de Ibagué, es el ejemplo perfecto de esto. Jorge había pasado 40 años sentado conduciendo un taxi, desarrollando músculos de espalda débiles y acortados. Cuando se jubiló y repentinamente tenía todo el tiempo del mundo para descansar, su dolor de espalda empeoró paradójicamente. Le diseñé un programa simple de ejercicios que tomaba apenas 15 minutos cada mañana. Estiramientos suaves para los músculos flexores de cadera que se habían acortado durante décadas de estar sentado. Fortalecimiento de los músculos centrales mediante ejercicios que podía hacer en el suelo de su sala y caminatas diarias de 20 minutos. Después de 6 semanas, Jorge no solo dormía mejor, sino que su dolor de espalda diurno también había disminuido significativamente. Me dijo que finalmente entendía que su cuerpo necesitaba movimiento regular, no descanso excesivo. Quiero que entiendas algo fundamental. Tu espalda no existe aislada del resto de tu cuerpo. El dolor que sientes puede estar originándose en tus caderas rígidas, en tus músculos isquiotibiales acortados, en tu falta de fuerza en el abdomen o en tensión acumulada en tus hombros y cuello. La forma en que duermes simplemente amplifica estos problemas existentes. Por eso, un enfoque integral que combine mejorar tu posición de sueño con ejercicios diurnos apropiados, manejo del estrés y atención a tu salud general es siempre más efectivo que solo cambiar tu almohada o colchón. Una última consideración importante, la hidratación. Muchas personas mayores de 60 años reducen su consumo de líquidos por la tarde y noche para evitar levantarse al baño durante la noche. Pero la deshidratación afecta directamente tus discos intervertebrales, que están compuestos principalmente de agua. Discos deshidratados son discos más rígidos, menos capaces de absorber impactos y más propensos a dolor. El equilibrio es complicado, pero generalmente recomiendo mantener buena hidratación durante el día, reducir ligeramente el consumo 1 o 2 horas antes de acostarse y vaciar completamente la vejiga justo antes de dormir. Entonces, para resumir todo lo que hemos discutido hoy,
Los 5 errores principales que están arruinando tu espalda mientras duermes son: dormir boca abajo, comprimiendo tu cuello y columna lumbar durante horas; usar almohadas inadecuadas que eliminan la curvatura natural de tu cuello; dormir en un colchón demasiado firme, demasiado suave o demasiado viejo; descuidar la posición de tus piernas, permitiendo que tu columna adopte curvaturas exageradas; y dormir en condiciones de temperatura inadecuadas que impiden la relajación muscular profunda. Cada uno de estos errores por sí solo puede causar o agravar significativamente tu dolor de espalda, pero cuando se combinan varios de ellos, el efecto es devastador y acumulativo. Lo más importante que quiero que entiendas hoy es que tienes poder sobre estos factores. No necesitas cirugía, no necesitas medicamentos costosos, no necesitas terapias complicadas. Necesitas información correcta y la voluntad de hacer cambios graduales pero consistentes en la forma en que duermes. He visto a cientos de pacientes transformar completamente su calidad de vida simplemente corrigiendo estos errores básicos del sueño. La señora Mercedes, que mencioné al principio, aquella profesora de Cartagena que llegó casi en lágrimas a mi consultorio, ahora duerme en posición lateral con almohada entre las rodillas, ha cambiado a una almohada de altura media, ajustó la firmeza de su colchón y mantiene su habitación a temperatura confortable. 3 meses después de implementar todos estos cambios, me envió una foto suya haciendo senderismo en las montañas, algo que no había podido hacer en años. Si implementas estos cambios y después de 4 a 6 semanas no ves mejoría significativa en tu dolor de espalda, entonces es momento de consultar con un especialista para descartar problemas estructurales más serios, como hernias discales, estenosis espinal o artritis severa que puedan requerir intervenciones médicas específicas. Pero para la gran mayoría de personas mayores de 60 años con dolor de espalda, estos cambios en los hábitos de sueño marcan una diferencia profunda y duradera. Recuerda que dormir bien no es un lujo, es una necesidad médica fundamental. Durante el sueño, tu cuerpo realiza procesos de reparación que no pueden ocurrir durante el día. Tus discos intervertebrales se rehidratan, tus músculos se reparan, tu sistema nervioso se recalibra y tu cuerpo se prepara para el día siguiente. Cuando duermes mal, no solo te sientes cansado, literalmente estás privando a tu cuerpo de la oportunidad de sanarse y mantenerse. A los 60 años y más allá, este proceso de recuperación nocturna es más crucial que nunca, porque tu cuerpo ya no se regenera con la facilidad que lo hacía cuando eras joven. Implementa estos cambios gradualmente, uno a la vez si es necesario. Empieza con lo más fácil, quizás ajustar la temperatura de tu habitación o colocar una almohada bajo tus rodillas. Y cuando te sientas cómodo con ese cambio, agrega el siguiente. Lleva un diario de sueño simple durante unas semanas, anotando cómo te sientes cada mañana, qué cambios implementaste y qué diferencia notaste. Esta información será invaluable para identificar exactamente qué funciona mejor para tu cuerpo específico. Y por favor, sé paciente contigo mismo durante este proceso. Has dormido de cierta manera durante décadas y cambiar hábitos tan arraigados toma tiempo y práctica consciente. Es completamente normal que te despiertes en medio de la noche y te encuentres de vuelta en tu vieja posición. Simplemente corrige suavemente tu postura y vuelve a dormirte. Con el tiempo, estas nuevas posiciones se volverán naturales y automáticas. Hablemos también sobre cuándo deberías buscar ayuda profesional inmediatamente, sin esperar a ver si estos cambios funcionan. Si tu dolor de espalda viene acompañado de debilidad en las piernas, pérdida de control de esfínteres, entumecimiento en la zona genital o alrededor del ano, o si tienes dolor que desciende por tus piernas y es peor que el dolor de espalda mismo, estos podrían ser signos de compresión nerviosa seria que requiere atención médica urgente. Del mismo modo, si tu dolor de espalda apareció después de una caída o accidente, si viene acompañado de fiebre o si tienes antecedentes de cáncer, debes consultar inmediatamente con tu médico. Para todos los demás, empieza esta misma noche implementando al menos uno de estos cambios. Si duermes boca abajo, intenta colocar una almohada bajo tu abdomen para reducir la curvatura lumbar, mientras trabajas gradualmente hacia dormir de lado. Si tu almohada es demasiado alta o baja, ajústala esta noche. Si tu habitación está demasiado fría, cierra esa ventana y ponte un pijama más abrigado. Cada pequeño cambio es un paso hacia mejores noches de sueño y mañanas sin dolor. Tu cuerpo es increíblemente resiliente y tiene una capacidad asombrosa de recuperación cuando le das las condiciones adecuadas. He visto a personas de 85 años recuperar movilidad y reducir dolor significativamente solo con ajustes en sus hábitos de sueño. La edad no es una sentencia de dolor crónico.
Es simplemente una invitación a ser más consciente y cuidadoso con las necesidades específicas de tu cuerpo en esta etapa de la vida. Comparte este video con amigos y familiares que conozcas que sufren de dolor de espalda. Esta información puede cambiar vidas, literalmente. Y si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia después de implementar estos cambios, déjame un comentario abajo. Leo todos los comentarios y frecuentemente creo videos respondiendo a las preguntas más comunes que recibo. Recuerda, cada noche es una oportunidad nueva para darle a tu espalda el descanso y soporte que necesita para sanar. No desperdicies una noche más durmiendo de manera que está destruyendo tu columna vertebral. Los cambios que hagas hoy determinarán cómo te sentirás mañana, la próxima semana, el próximo mes y los próximos años. Tu futuro sin dolor comienza esta noche, con las decisiones conscientes que tomes sobre cómo prepararte para dormir. Cuida tu espalda, cuida tu sueño y cuida tu salud. Tu cuerpo te lo agradecerá cada mañana cuando despiertes, sintiéndote descansado, renovado y listo para disfrutar todo lo que la vida tiene para ofrecerte después de los 60 años. Porque la vida no termina a los 60, a los 70 o a los 80, simplemente requiere más sabiduría, más atención y más cuidado consciente de este vehículo maravilloso que te ha llevado a través de tantas décadas de experiencias.